Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador y analista de asuntos internacionales, además de autor del libro War Diaries, The Russia-Ukraine War. Gracias por venir. Quería hablar contigo sobre el ataque de anoche, cuando Rusia lanzó sus misiles Oreshnik contra Leópolis, en el oeste de Ucrania. Esto parece evidentemente una advertencia a los países de la OTAN en respuesta a las recientes escaladas. Quisiera saber cómo estás evaluando la situación. Bueno, para ser justos, estamos en la niebla de la guerra. Los rusos no salieron rápidamente con una descripción de lo que hicieron o dónde. La información va saliendo poco a poco. Tengo entendido que dispararon al menos un Oreshnik en la región de Leópolis, pero otros informes dicen que dispararon 6 o 9. Podría ser que los informes estén confundiendo los misiles más pequeños que un solo Oreshnik transporta y lanza por separado, o podría ser que realmente fueran 6 y 1. Eso no está claro. Los daños tampoco están claros, su magnitud, porque los informes que he visto indican que uno de los objetivos, dado que un Oreshnik lanza varios minimisiles, era la mayor instalación individual de gas de Ucrania. Ahora, presumiblemente, si eso hubiera sido alcanzado, debería haberse producido una explosión de proporciones enormes. Pero también dejaría a Ucrania sin calefacción en todo el país, así que podría haber sido algo devastador. Y sospecho que fue exactamente eso, porque los ucranianos están fuera de sí. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para debatir este horrible ataque. Y eso indica que fue muy grave. Pero nadie dice todavía qué fue exactamente. Y nadie está demostrando la eficacia del Oreshnik, que como recordarás, cuando se utilizó por primera vez en Dnipro contra una instalación de producción militar, fue muy discutido. Si tenía una energía similar a la de una bomba nuclear, o si eran simplemente unas cuantas toneladas de TNT. Así que será muy importante ver el seguimiento, qué destrucción se produjo realmente. Solo recordemos que no se trató de un ataque aislado con un solo misil. Formaba parte de una confluencia de drones, misiles de crucero y misiles balísticos. La destrucción se extendió por varias ciudades, incluida Kiev, y podemos imaginar que allí ocurrió algo grave. También podemos imaginar que los rusos avisaron con antelación a Zelensky del ataque inminente, porque anoche salió en televisión diciendo a los ucranianos que permanecieran en casa, en los sótanos, porque se avecinaba un ataque mayor. Así que esto, por sí solo, demuestra la confianza de los rusos en que sus armas son invencibles, que no pueden ser detenidas por los Patriots ni por ningún otro sistema antiaéreo o de defensa aérea conocido. Eso suena lógico y estaría en línea con el mensaje que tienen para Occidente. Olvidaos de vuestra cúpula en Alemania, olvidaos de vuestra cúpula en Estados Unidos. Estos son conceptos completamente inútiles, dado el estado actual del armamento ruso. Así que enviaría un mensaje contundente. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania también ayudó a difundir y propagar ese mensaje. No sé si es consciente de lo perjudiciales que fueron sus declaraciones en conjunto, pero intentaba decirle a Europa que tiene que despertar, que tiene que hacer algo, porque esto está justo al borde de la Unión Europea. ¿Te das cuenta de eso? Y aquí tenemos a los rusos atacando con un misil hipersónico. Basta con añadir 2 o 3 minutos más, y ese mismo misil podría estar en Berlín. Bueno, hizo un trabajo estupendo para los rusos, asustando a los europeos hasta el extremo. Así que creo que no se pensó con mucho cuidado cuando los ucranianos hicieron esas declaraciones. Por la poca información que salió, los rusos dicen que se trata de una visita de retorno. Esta es su respuesta al ataque con drones contra la residencia del presidente Putin en Valdai, su casa de campo donde viven su pareja de hecho y sus hijos. Un pequeño detalle.
Esto fue una respuesta a eso. Pero creo que eso es solo una parte de la historia. Ha habido muchos actos de provocación, una provocación creciente por parte de Occidente, de Estados Unidos contra Rusia. Estuvo ese ataque a su residencia hace 10 días, o algo así. Estuvo la incautación del petrolero con bandera rusa en el mar frente a Islandia. Está el supuesto acuerdo de Trump para respaldar los llamados términos de paz que fueron finalizados y acordados por la coalición de los dispuestos en París al comienzo de la semana, con Witkoff presente. Y había esta idea en el aire de que Rusia se sentiría intimidada por los aranceles del 500%, que están a punto de imponerse, suponiendo que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado, lo cual ocurrirá, y que la Cámara lo respalde, y que Trump haga lo que dijo, que lo firmará, porque no tiene otra opción. El Senado cuenta con 82 votos a favor, así que su veto podría ser anulado de inmediato. Ese arancel del 500% es un arancel secundario sobre los países que compran petróleo ruso, lo que incluye a 3 de los 4 miembros fundadores de los BRICS, Brasil, India y China. Se utilizaría como un instrumento de presión para obligar a los rusos, a Putin, a sentarse en la mesa de negociación y firmar lo que acaban de acordar los líderes de la UE y Zelensky en París, lo que equivale a forzar una capitulación de Rusia. Así es como van las cosas. Así que es comprensible que con todos estos acontecimientos en contra de sus intereses y que suponen que no tiene capacidad de respuesta, los rusos actuaran. Y han actuado de una manera con la que creo que los verdaderos patriotas, las personas del círculo cercano de Vladimir Putin en Moscú, que sin duda le han estado presionando para que abandone el enfoque amistoso de con calma y muestre el puño, estarán satisfechos. Porque todos han hecho una sola exigencia, usar esas adhesiones y dejar de limitarse a hablar de ellas. Y por fin lo ha hecho. ¿Cuántas adhesiones se usaron? ¿Qué daños exactos? Lo sabremos en los próximos días. Es un buen punto. ¿Cómo evalúas el ataque ruso? Tiene múltiples ojivas, o en este caso, ojivas falsas, así que no está claro cuántas se lanzaron, o si solo fue una. Pero gran parte de la ira de Rusia salió a la luz después del ataque a la residencia de Putin. Muchas personas han señalado que los rusos no habían mostrado tanta ira en el pasado, y mi opinión es que debe entenderse en el contexto de un ataque contra el elemento disuasorio estratégico de Rusia. Porque no debería ser difícil encontrar un hilo conductor aquí. Entre 2022 y 2025 hemos visto múltiples ataques a la base aérea de Engels, donde Rusia alberga sus bombarderos estratégicos con armas nucleares. Es muy dudoso que los ucranianos pudieran haber hecho esto sin el respaldo de las agencias de inteligencia occidentales. Además, en mayo de 2024, hubo ataques contra el radar ruso de alerta temprana nuclear estratégica, que obviamente no tiene ninguna función en esta guerra, la guerra por poderes en Ucrania, quiero decir. Y en junio del año pasado, vimos un ataque contra los bombarderos nucleares rusos, que de hecho destruyó muchos de ellos, los cuales son fundamentales para su disuasión nuclear. Y por supuesto, el mes pasado tuvo lugar aquel ataque contra la residencia de Putin. Según personas como Arastovich, allí también se encuentra un centro de mando nuclear, motivo por el cual se consideró un ataque tan peligroso. Porque, ya sabes, cualquiera de estos incidentes habría sido impensable durante la Guerra Fría. Se habría visto como algo que podría desencadenar un posible intercambio nuclear. Sin embargo, ahora estamos viendo que esto se vuelve cada vez más audaz. Y parece que no solo los británicos, sino también las agencias de inteligencia estadounidenses están profundamente implicadas. ¿Crees que por eso los rusos están reaccionando con tanta dureza ahora? Porque en esencia ven esto como un ataque occidental contra su disuasión nuclear. I think this is a factor. They have to look also
Creo que esto es un factor. También tienen que analizar las dinámicas de poder dentro de Rusia y la posición del comandante supremo. Siento el máximo respeto por lo que Vladimir Putin ha hecho para restaurar Rusia desde lo que vi cuando viví allí en los años 90, que era una economía destrozada, una sociedad destruida, un país empobrecido y desmoralizado, posiblemente más allá de la redención. Ahora bien, él no inició la recuperación. Ya había comenzado en 1998. Pero la retomó y la llevó adelante de una manera que nadie podría haber previsto. Y el éxito ha sido realmente espectacular. Ha logrado lo que hizo Pedro el Grande sin tener que enviar a cientos de miles o millones de campesinos a la muerte. Ha sido una mejora asombrosa. Al mismo tiempo, me reservo el derecho de ser crítico con su papel en la defensa y en su manera de tratar con Occidente. No pienso solo en los acontecimientos más recientes. Escribí hace varios años que instaba a Vladimir Putin a tomar una lección de Nikita Khrushchev. Nadie se atrevió jamás a llamar a Nikita Khrushchev asesino o matón o algo parecido, aunque lo fuera. No se atrevieron. Imagina si hubieran podido decir eso en público. Eso mismo se lo han hecho a Putin desde hace una década, y es porque nunca respondió adecuadamente, con fuerza. Nunca se quitó el zapato y lo golpeó sobre la mesa, como hizo Khrushchev. Nunca dijo a Occidente, os enterraremos. Por supuesto, eso se explicó más tarde, no lo decía literalmente. En sentido figurado, sin embargo, se entendía perfectamente que Rusia tenía los medios para destruir a todo el mundo, porque el número de armas nucleares en aquel momento era 10 o 20 veces suficiente para acabar con toda la vida en este planeta. To destroy all life on this planet. Khrushchev had no... Así que Khrushchev no dudaba en amenazar. Era muy valiente. Puede que fuera un hombre tosco, pero desde luego no era un hombre estúpido. Y era muy valiente, y asumía riesgos que afectaban a la propia supervivencia nacional de Rusia. El señor Putin es un hombre mucho más sofisticado. Es muy inteligente, un hombre con formación jurídica y una mentalidad legalista, pero no ha tenido la fuerza de Khrushchev para infundir el miedo de Dios en los competidores, adversarios, incluso enemigos declarados, de Rusia en Occidente. Así que el problema que tiene Rusia, que ahora se manifiesta en estos acontecimientos tan dramáticos y amenazadores, es, por ejemplo, el lanzamiento del S-300 a menos de 100 kilómetros de la frontera polaca, y el ataque al embalse que constituye el sustento vital del gas para Ucrania. Esto es algo que llevaba mucho tiempo gestándose, y ahora que ha llegado debemos esperar más de lo mismo. Esto coloca en particular al señor Trump y al mando lleno de arrogancia que le rodea, que ahora se siente tan fuerte y poderoso después de haber humillado a Venezuela e incluso haber incautado un petrolero con bandera rusa en alta mar, en una posición en la que se creen los señores del universo. Pete Hegseth es el más notorio, con Marco Rubio a su lado. Realmente necesitan que alguien les haga entrar en razón. El comentario que Dmitry Medvedev hizo en respuesta a las quejas ucranianas por este ataque de Ereshnik fue que acababan de administrar una inoculación antipsicótica a los ucranianos. Bueno, digámoslo en un inglés más suave, una especie de ataque de despertar dirigido a los ucranianos. Y creo que esto se entenderá en las capitales de Occidente como un ataque de despertar también para ellos. Creo que ya hemos pasado el punto en el que Vladimir Putin va a tolerar visitas de Víctor Orbán para cogerle de la mano durante 3 o 5 horas y hablar de un acuerdo de paz que Estados Unidos es totalmente incapaz de ayudar a materializar. Creo que los rusos seguirán ahora un único camino: resolver la guerra en sus propios términos y por sus medios militares. Así que en los últimos días han cambiado muchas cosas, pero ha hecho falta mucho tiempo para llegar a este momento.
Bueno, hemos visto todos estos extraños acontecimientos procedentes de Estados Unidos que parecen haber animado a los líderes europeos a presionar para enviar tropas a Ucrania después del fin de la guerra. Incluso parece que han llegado tan lejos como para hacer creer a los europeos que recibirían algún tipo de respaldo por parte de los estadounidenses. Así que no parece que necesariamente no quieran poner fin a la guerra, sino más bien que, al quedarse sin ucranianos, están poniendo a los europeos en primera línea en su lugar. Así que supongo que mi pregunta es, ¿son ya las negociaciones un completo disparate? No parece que haya nada. También vemos estos informes, por supuesto, en el New York Times, que dicen que Trump ha dado luz verde a ataques contra petroleros y refinerías rusas. Algunos se preguntan si simplemente están intentando sabotear a Trump o si Trump está realmente detrás de esto. Pero hasta cierto punto, ese punto no parece realmente relevante. Quiero decir, ¿Trump está siendo engañoso con el gobierno ucraniano, con los rusos, o simplemente es débil? Es decir, que no puede controlar su propia casa, que sus agencias de inteligencia y su propio personal están en esencia llevando a cabo una política independiente de él. Me pregunto, sin embargo, ¿realmente importa? Especialmente ahora, ves que Trump está... Bueno, los estadounidenses también están incautando barcos rusos. Tiene que ser extraordinariamente débil si no puede oponerse a nada de esto. Parece que simplemente ha asumido ese papel de mediador para ganarse algo de buena voluntad de los rusos y aprovecharla todo lo que pueda. Pero, de nuevo, débil o engañoso. Realmente importa. No parece haber ninguna posibilidad de lograr la paz. Si acaso, dicen que los europeos son los que estropean las cosas, pero también parece que los están animando. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Las negociaciones son ahora solo una cuestión de imagen o todavía hay una posibilidad real? La niebla de la guerra también se extiende al análisis del señor Trump. No hay nada más confuso que lo que ocurre a su alrededor. Hace un día publiqué un ensayo preguntando, ¿hay un método en su locura? Que esto sea una locura es evidente, pero hay un método en ello. ¿Estamos siendo engañados? Todo lo que rodea a Donald Trump es engaño. Ha utilizado el engaño como su principal medio para alcanzar sus objetivos. Usó el engaño con los iraníes antes del ataque, atrayendo a negociaciones mientras se preparaba para golpearlos de la manera más brutal. Nada es lo que parece ni suena, y nunca tomo sus palabras al pie de la letra. Lo que está haciendo ahora, bueno, me centraré en algo muy candente, lo que quiere hacer con Groenlandia. Me impresionó mucho leer en el editorial del Financial Times, creo que apareció esta mañana o anoche, en el que abordaban la cuestión de qué debería hacer Europa ante las amenazas de Donald Trump, sus planes respecto a Gran Bretaña. Y comprendían que Europa tiene muy pocos líderes y que es muy débil. Por eso proponían una combinación de incentivos y una respuesta realista para hacer frente a la última aventura planeada por Trump. Por un lado, habría una promesa de aumentar la inversión europea, no solo danesa, sino de toda Europa, en la defensa de Groenlandia. De modo que la cuestión planteada por Trump, que esto supone un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, quede debidamente abordada. Los rusos y los chinos quieren tener sus barcos justo frente a Groenlandia. Eso abre una brecha en el Ártico y demás, algo que se abordaría. Y por otro lado, le recordarían a Trump que están dispuestos a abandonar la OTAN. Si abandonan la OTAN por esta violación de los principios básicos de la Carta de la OTAN por parte de Estados Unidos, al incautar los activos de uno de los miembros de la alianza, eso debilitaría las defensas estadounidenses. Me pareció asombroso que el grupo editorial escribiera esto sin pensar por un momento que la ruptura de la OTAN y la disolución de la UE son exactamente lo que Trump desea. Así que por un lado están sus ambiciones, que todos denuncian como imperialismo, bla, bla.
as imperialism, and it's entirely possible. That's all it is. But Y it's es also posible, possible eso es that todo. Pero también es posible que con Trump, el hombre esté utilizando este ataque a Groenlandia para lograr lo que de otro modo no puede conseguir y que desea con todas sus fuerzas. No puede sacar a Estados Unidos de la OTAN, pero puede forzar a la OTAN a disolverse por sí misma porque lo ven como un enemigo. Por esta razón, Glenn, soy muy prudente a la hora de hacer una interpretación definitiva de lo que está ocurriendo. El señor Trump es una persona increíblemente astuta. El hecho de que el Washington Post tuviera un gráfico de Pinocho sobre él en su primer mandato, contando a diario las mentiras que difundía, estaba justificado, por supuesto. Y creo que en su segundo mandato, esto se ha elevado aquí a un arte aún mayor. Yeah, no, I thought that was a great point. Sí, y pensé que era un gran argumento. Todos los europeos idearon formas de contrarrestar a Trump. Es decir, bueno, obviamente no podemos ir a la guerra contra Estados Unidos, pero podrían amenazar con expulsar a las tropas estadounidenses de sus bases. Y pensé, pero los europeos quieren que se queden allí. Ese era precisamente el objetivo. En agosto, cuando Trump les decía, más o menos, a los estados bálticos y a otros que planeaban reducir nuestras fuerzas en Europa, en los estados bálticos, los europeos entraron en pánico. De repente, aparecieron todas esas historias absurdas sobre drones rusos cerca de aeropuertos, sin absolutamente ninguna prueba. Los rusos están violando el espacio aéreo estonio. La guerra híbrida se acerca. América, no puedes irte. ¿Sabes? Esto, quiero decir, son los europeos quienes quieren que los estadounidenses se queden, y son los estadounidenses quienes quieren reducir su presencia. Así que parecía un castigo muy extraño, en efecto. Pero también señalo que lo que deberían hacer los europeos es, bueno, básicamente amenazar con que responderán militarmente, porque esto sería un desastre. Parece que fuente del éxito de Trump es el que decía, guerras breves, como Panamá, lanza una pequeña amenaza y le dan algo. Parece que Gaza simplemente dejó que los israelíes lo arrasaran todo, pero luego puso algo en marcha para detenerlo. Bombardear Irán durante unos días, atacar y luego entrar y hacer un acuerdo de paz, acabar con ello. Y ahora también Venezuela. Muchos de los halcones son algo críticos porque dicen que esto no es construcción nacional. No hemos tomado el control del gobierno. Pero en cambio, él afirma que la presidenta interina tendrá que hacer lo que se le diga. De lo contrario, atacarán de nuevo. Una vez más, busca soluciones rápidas. Creo que no es un opositor a las guerras, simplemente se opone a las guerras eternas. Así que en cuanto puede terminar una guerra rápidamente y pasar a la siguiente, lo considera un éxito. Así que, ya sabes, si los daneses no quieren perder Groenlandia, deberían simplemente establecer algo que pudiera atraer a Estados Unidos a largo plazo o crear un escándalo mayor. Y ya sabes, a él no le interesa. Tiene tantos otros proyectos en los que quiere avanzar que pueden ser rápidos, de entrar y salir. Y yo simplemente creo que la gente quiere verlo, o como un belicista, o como un hombre de paz. Yo pienso que está dispuesto a usar la fuerza militar de cualquier manera para lograr sus objetivos, pero no quiere verse arrastrado. Es entonces cuando todos tus recursos, toda tu atención, todo se absorbe, y realmente no puedes hacer nada más. Y creo que esa es su principal preocupación. No estoy seguro de si tú lo ves igual, si consideras que ese es su enfoque. Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre cuáles son sus verdaderos objetivos. No muestra sus cartas. Esa es la táctica principal que utiliza como negociador, mantenerse como una incógnita. Creo que como comentaristas tenemos la obligación de distinguir entre lo que nos gustaría que ocurriera y lo que reconocemos que puede ocurrir. Y acabo de describir lo que me gustaría que ocurriera. Podría suceder que actúe de forma belicosa y que los europeos se perjudiquen a sí mismos creyendo que le harán daño a él al disolver la OTAN.
Pero la realidad es que lo más probable es que lleguen a algún tipo de acuerdo con Dinamarca. 25 de los 27 jefes de Estado o de gobierno europeos, muy probablemente, y en silencio, a puerta cerrada, ejercerán la máxima presión sobre Dinamarca para que se calle y lo deje estar, y para que acepte la oferta que Trump les haga para comprarlos. Creo que comprar a la población de Groenlandia, los Inuit que viven allí, costaría probablemente alrededor de $1 millón por persona. Esos son 55 millones. Es calderilla, ni siquiera lo cuento. Pero serían unos cuantos miles de millones para Dinamarca para conseguir que acepten la venta. Creo que eso probablemente tiene más posibilidades que el escenario que yo prefiero, el fin de la OTAN. Dinamarca tiene una economía social de mercado muy sólida, con un sistema de servicios sociales aún intacto. Van a verse muy afectados cuando el presupuesto de defensa aumente al 5% del PIB. Una ayuda del señor Trump podría convertir a Dinamarca en uno de los mayores beneficiarios de los próximos 10 años. Al darle el capital necesario para hacer ambas cosas, armas y bienestar, mientras sus vecinos de la Overwater sufren sin el colchón que Trump está a punto de ofrecer. Bueno, hablé recientemente con el profesor Mearsheimer. Él señalaba que cruzamos la línea de una guerra por delegación a una guerra directa hace ya tiempo. Es decir, estos ataques ya no son a través de Ucrania, estamos participando directamente. Y supongo que la única pregunta ahora es, ¿cuándo responderá Rusia directamente? Porque como vimos con el Oreshnik, atacaron instalaciones energéticas en el oeste de Ucrania. Pero la advertencia, aún así, fue para los países de la OTAN. Occidente no está tomando estas advertencias en serio. Y de nuevo, hay que señalar que la razón por la que existe una advertencia, por la que aún no han atacado, es que una vez que eso ocurra, ya no se podrá detener la escalada. Entonces, se descontrolará por completo. Así que, ¿qué tan cerca estamos de una guerra directa a gran escala? Porque una vez que Rusia responda contra la OTAN, estaremos en guerra sin ningún pretexto de que solo estamos ayudando a Ucrania. Así que, de nuevo, sé que los rusos se han contenido hasta ahora, pero sigue habiendo una presión creciente sobre el presidente Putin. En Occidente, especialmente en Europa, son muy desdeñosos. Lo ven simplemente como no podemos recompensar su acoso ni sus amenazas. Se considera una obligación moral ignorar cualquier elemento disuasorio que los rusos estén planteando. Entonces, ¿qué tan cerca crees que estamos, no de una guerra mundial, sino de una guerra directa entre los países de la OTAN y Rusia, con ellos empezando realmente a tomar represalias? En otras áreas, también vemos que Rusia está subiendo en la escala de la escalada, llevando a cabo ataques más destructivos, no solo contra la infraestructura energética, sino también contra otros sistemas que sustentan el potencial económico y militar de Ucrania. Como buen ejemplo, si no me equivoco, Klitschko, el alcalde de Kiev, ha pedido ahora a los ciudadanos de la capital que empiecen a marcharse si pueden, ya que en muchas zonas no hay electricidad. La idea es que la ciudad no puede sostener una población tan grande. La gente debería irse. He oído de varias fuentes rusas que esto es, en esencia, lo que Rusia desea, porque una vez que la gente empiece a abandonar las grandes ciudades, hay muchas ventajas. La economía no funcionaría con normalidad, el potencial militar disminuiría, y si Rusia quisiera tomar Kiev, sería mucho más fácil sin millones de personas allí que podrían acabar como escudos humanos o morir. Nadie quiere ver víctimas masivas. Entonces, ¿cómo evalúas estos esfuerzos de Rusia por intensificar su ofensiva? Porque se temía o se preveía desde hace tiempo que una vez que Ucrania empezara a desmoronarse en las líneas del frente, también aumentarían simultáneamente la presión en otras áreas, intentando derribar la economía, quizá atacando al liderazgo político.
De nuevo, eso sigue siendo solo una teoría por ahora. Pero, ¿ves esto como el objetivo final de los rusos? En lugar de intentar eliminar al liderazgo político, mientras el ejército ucraniano sigue resistiendo con fuerza, dado que esos líderes podrían ser simplemente reemplazados, ¿están destruyéndolo todo y atacando en todos los frentes a la vez? Hay muchas preguntas ahí. Sorry, a lot of questions there. We're on the same wavelength. Just before you Estamos en la misma sintonía. about Klitschko, Justo antes de que mencionaras a Klitschko, eso era exactamente lo que iba a decir. Fue algo dramático, y lo que lo hizo dramático es precisamente la razón por la que deberían serlo, porque en una ciudad como Kiev, con muchos edificios altos, no tienen agua ni electricidad. La gente quiere ponerse sentimental con esto. Dicen, oh, es pleno invierno, están cortando la electricidad. Bueno, un momento. En pleno verano tampoco es agradable si vives en el piso 20 de un edificio y no hay electricidad. No puedes llegar allí. Así que la cuestión es que están haciendo la ciudad inhabitable, que es su intención. ¿Quieren salvar vidas con eso? ¿Despejar a la gente para un ataque de arrasamiento? No lo creo. people for an attack, a leveling attack? I don't think so. What Russians have been saying for some time, this goes back more Lo que los rusos llevan diciendo desde hace tiempo, esto se remonta a más de un año, cuando hablaban de vengarse por los ataques a los oblasts vecinos al este de Kharkov que recibían suministros desde Kharkov, era que Rusia debía arrasar Kharkov hasta los cimientos, y que esto se haría dando un aviso de 3 días. Todo el mundo debía evacuar porque iban a destruir la ciudad. Así que, volviendo a sus sueños más destructivos, los patriotas rusos no tenían intención de matar a millones de personas. Su intención era dar una advertencia, y como vemos, creo que es bastante probable que Putin advirtiera a Zelensky antes de lanzar los Iskander, y digo en plural porque no está claro si fue uno o varios, y los otros ataques masivos que tuvieron lugar ayer. Pueden dar esta advertencia porque están seguros de que no hay nada que pueda detener sus misiles, ya sean de crucero o balísticos, especialmente los hipersónicos. Así que creo que estarían muy contentos de enviar a otros 10 millones de ucranianos huyendo hacia Alemania para hacer que el sistema de ayuda sea tan insostenible en Europa Central que se vean obligados a negociar con Rusia. Creo que eso sin duda forma parte de sus planes. Arrasar ciudades por el simple hecho de arrasarlas, no creo que sea su intención. Pero asustar a la gente y hacerla huir del país, sí, eso creo. Destruye la economía y destruye Europa. Europa no tiene espacio para otros 10 millones de ucranianos, y los servicios sociales y sanitarios simplemente colapsarían con todos esos incontables ucranianos llegando a nuestras puertas. Así que sí, los rusos se están volviendo muy destructivos. Han entrado en la tienda de porcelana y lo han tirado todo al suelo. Era algo que se venía gestando desde hace tiempo, y aún así resulta sorprendente. Creo que lo que tú y yo hemos comentado, la disuasión, ahora estamos presenciando el resurgimiento de la disuasión por opciones, porque la voluntad de guerra, por así decirlo, estaba en duda. Y con razón, existía realmente la voluntad de usar esa voluntad de guerra. Y lo que estamos viendo ahora, en estas diversas acciones, tanto el caso de Ureshnik, confirmado que ocurrió, como la incautación de los barcos, de la que aún esperamos ver si es tal como se describe, es que los rusos están mostrando claramente que tienen la determinación de enfrentarse a Estados Unidos y a Occidente. Bueno, llevo meses diciendo esto, que ahora estamos viendo el final de la guerra. Y como en otras guerras, la peor devastación ocurre en la fase final. Lo vimos también con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando se produce la gran mayoría de las bajas militares, cuando el ejército se desmorona,
También es cuando los civiles quedan más expuestos y la gente empieza a huir de sus hogares. Quiero decir, es tan increíblemente predecible que una tragedia enorme está a punto de desarrollarse si no empezamos a negociar de buena fe con los rusos. Y eso significa no hacer lo que hicieron en París. Decir que vas a enviar tropas después de la guerra y establecer instalaciones militares. Quiero decir, por eso invadieron los rusos, para evitar que la OTAN se afianzara en Ucrania y de algún modo derrotara a Ucrania. Nuestra exigencia es que la OTAN no se atrinchere en Ucrania. Simplemente no tiene ningún sentido. Y sabes, llevo mucho tiempo insistiendo en este punto, que este horror empezaría a desarrollarse pronto. Y siempre me decían, esto es propaganda rusa, Ucrania está ganando. Pero seguramente nuestros líderes políticos, a pesar de ser incompetentes e inmorales, deben ver lo que está a punto de suceder. Porque con todo este discurso de apoyar a Ucrania, debe de haber, por debajo de todos los intentos de instrumentalizar una empatía falsa, cierto reconocimiento de que, al menos por su propio interés, que millones de ucranianos huyan a Europa justo cuando querríamos empezar a devolverlos, no les conviene. Tampoco nos conviene a nosotros. Conviene a Europa. Quiero decir, nada de esto tiene sentido para mí. Pero volviendo a mi última pregunta, si realmente hay un esfuerzo por acabar con esta guerra, no parece que la estemos terminando. Porque, seamos sinceros, no es como si los países europeos fueran a hacer las paces con Rusia y dijeran, de acuerdo, no vamos a ampliar la OTAN, vamos a llegar a algún tipo de acuerdo sobre una arquitectura común de seguridad europea. En cambio, parece que estamos entrando en una fase diferente. No estoy seguro de si vamos a apoyar algún tipo de táctica de guerrilla o qué es exactamente lo que podrían hacer. Pero, ¿ves un final para esta guerra? ¿O simplemente estamos creando una nueva fase? ¿Y cómo sería eso exactamente? De nuevo, hay que distinguir entre lo que puede ocurrir o es probable que ocurra y lo que me gustaría que ocurriera. Son cosas distintas, muy distintas. Creo que lo más probable será un conflicto congelado, pero no del tipo que Occidente describía hace año y medio o 2 años, como el de Corea, con instalaciones militares occidentales para defender Ucrania. No, será un tipo diferente de conflicto congelado, uno muy específico en el que Rusia tome todo el territorio ucraniano al este del Dnieper, tome Odessa, deje a Ucrania sin salida al mar y deje claro a todos que destruirá cualquier infraestructura o personal militar occidental que intente entrar y apoyar a Ucrania. Ucrania debe estar libre de cualquier presencia militar extranjera, o se impondría una zona de restricción. Así que creo que, en esas circunstancias, una Ucrania reducida, económicamente muy desfavorecida, que haya perdido esencialmente su industria manufacturera y una buena parte de su Tierra Negra, porque la Tierra Negra no se encuentra solo en el oeste de Ucrania, también está en gran medida en Jersón y en otros oblasts de Novorossiya, quedará abandonada a su suerte. No será admitida ni en la OTAN ni en la Unión Europea. Es evidente que no va a unirse a la OTAN, pero tampoco a la Unión Europea, pese a todas las promesas de Ursula von der Leyen, porque será simplemente demasiado pobre y requerirá cientos de miles de millones de euros en inversiones para que los 27 países estén de acuerdo. Nadie tiene ese dinero ni quiere gastarlo, ya que todos están demasiado ocupados en remilitarizarse. Por lo tanto, será un país muy triste, lo que quede de Ucrania cuando todo esto termine. Sí, bueno, esto añade aún más falta de lógica. Si sabes que van a perder mucho territorio, entonces es cuando lo terminas. Quiero decir, en 2019, como sabes, la corporación RAND publicó un informe sobre cómo ampliar el alcance de Rusia, o más bien, cómo ampliar su implicación. Identificaba prácticamente todos los países a lo largo de la frontera rusa que podían desestabilizarse. Y este es el grupo de expertos de las agencias de inteligencia. Pero la lógica principal era: deberíamos enviar armas a Ucrania y amenazar con la expansión de la OTAN.
porque eso aumentaría el compromiso de Rusia en el Donbass. Y de este modo, podríamos desgastar poco a poco a los rusos, al menos en cuanto a sus recursos. Aún así, este informe presentaba esencialmente el contraargumento, diciendo que si se convierte en una guerra a gran escala y los rusos empiezan a tomar territorio estratégico, entonces la guerra deja de beneficiarnos. Así que, traducido a los últimos 4 años de guerra por delegación, para la OTAN parece que lo ideal sería simplemente que los rusos y los ucranianos se enfrentaran entre sí. Si las líneas del frente se mantienen estables y ambos se matan en grandes cantidades mientras los rusos se desangran en recursos, sería una buena guerra. Pero en cuanto los rusos empiezan a ganar, las bajas recaen abrumadoramente sobre los ucranianos y comienzan a perder territorio. Entonces, para la OTAN, es una mala guerra. Aún así, por más que lo intento, no puedo entender por qué seguimos haciendo esto. Quiero decir, este es el momento en que uno hace balance de sus spurious fin a todo. Pero no parece que hay un deseo de hacerlo. Putting an end to it would mean that those who invested all Ponerle fin significaría que aquellos que invirtieron todo su capital político en su continuación se verían obligados a abandonar el cargo. Y creo que existe una gran contradicción entre el interés nacional y el interés personal de los dirigentes en al menos 25 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Así que están en ello por la misma razón por la que Netanyahu continúa la guerra, porque en el momento en que la detenga, irá a prisión. La misma razón por la que Zelensky continúa la guerra, a pesar de la enorme pérdida de vidas entre sus hombres. En cuanto detenga la guerra, habrá elecciones, será expulsado del cargo o simplemente será asesinado. Así que esto es lamentable. La profunda corrupción en estas sociedades, donde existe una contradicción entre los intereses personales de los líderes y los intereses nacionales de las personas que los llevaron al poder. Eso nunca es algo bueno. Bueno, al menos no cuando se obtienen políticas racionales. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Sin duda, son tiempos locos. Si algo de esto hubiera ocurrido durante la Guerra Fría, habría ocupado páginas enteras en los libros de historia. Pero ahora parece haberse convertido casi en algo cotidiano, este tipo de escalada imprudente. Así que gracias y que tengas un excelente fin de semana. Thank you and have a great weekend.